de alguna forma que usted y yo nacimos para algo grande, y cuando digo grande, es grande. Diga conmigo, algo grande. ¿Sí? Nacimos de alguna forma para marcar y dejar un precedente en nuestra generación. Nacimos y fuimos establecidos para de alguna manera dejar un precedente en medio de nuestro tiempo. Por eso es muy importante que podamos estar atentos a todo lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Decía recién el pastor con respecto a un avivamiento, estamos en medio de un gran avivamiento de la palabra. Diga conmigo, de la palabra. Estamos en medio de un gran avivamiento de la palabra. El tema es que como en cada avivamiento son muy pocos los que se enteran de que están en medio de un avivamiento. Por eso es muy importante que podamos recuperar esa sensibilidad, la iglesia del Señor, para que podamos entender de que Dios está visitando poderosamente con una palabra. Entonces dice la palabra en segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9, yo le voy a dejar aproximadamente unos 10 versículos esta noche, pero donde yo quiero ver con todo aquello para lo cual usted y yo nacimos. El hecho de estar dentro o ser parte o estar dentro de la iglesia evangélica no quiere decir necesariamente que la gente haya encontrado o se haya encontrado con el propósito. Eso nos lleva a entender que mucha gente lo que adoptó por años fue sencillamente una religión. Mucha gente lo único que hizo fue dejar una religión y pasar a otra dimensión de religión, al no poder de alguna manera encontrarse con el Cristo del propósito. Diga conmigo, propósito. Es importante que entendamos, quiero que entendamos que hay una diferencia entre practicar de alguna manera la religión evangélica y ser un hombre de propósito en medio de mi generación. Dios nos ha llamado para ser hombres de propósito. Diga conmigo, propósito. Fuimos diseñados para darle propósito a la creación. Cuando Dios lo creó al hombre y lo estableció en el huerto del Edén, cuando Dios lo puso ahí, una de las misiones que Dios le asignó al hombre fue ponerle nombre. Diga conmigo, nombre a todo lo creado. Sabemos que nombre es propósito. Por eso es que los judíos, cuando ponían un nombre, lo tenían que poner de acorde al propósito que ese hombre tenía que cumplir en la tierra. Y vemos de que el propósito inclusive es antes de nuestro nacimiento biológico. Por eso es que Zacarías recibe un mensaje de parte de Dios a través de un ángel de que él va a engendrar un hombre en el vientre de su mujer Elizabeth, y ese hombre tiene que tener un nombre. El nombre de ese hombre tenía que ser Juan. Y no podían ponerle otro nombre porque el nombre, diga conmigo, es propósito. Los judíos tenían una comprensión muy alta del misterio que hay escondido en el nombre, porque en el nombre de los hombres estaba escondido el propósito. Pero ¿de dónde viene aquello? Permiso, Daniel, ¿puedo bajarme acá? ¿De dónde viene aquello? Aquello viene del momento de nuestra creación. Diga conmigo, mi creación. La Biblia muestra que usted y yo fuimos creados antes de la fundación del mundo. Lo dice Job capítulo 38 verso 4, y en el verso 21 está la respuesta. Job capítulo 38 verso 4, búsquelo por favor si quiere. Dice la palabra del Señor: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba los cielos y la tierra? Y en el verso creo que 21, 38, 21 dice la escritura: pues entonces, dice entre signos de admiración, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Sí? ¿Podemos poner esos versos para que lo puedan ver? Ya volvemos acá, segunda de Timoteo, solo para que podamos entender esto. Diga conmigo, fui creado antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que la tierra no fue creada antes que nosotros. Pero usted ha leído el libro de Génesis y dice que el hombre fue creado en el sexto día. Lo que pasa es que lo que Dios creó en el sexto día fue nuestro cuerpo y nos dio un alma para podernos relacionar con el sistema.
Nosotros, nuestro espíritu, la naturaleza más importante de nuestro ser integral, fue creada antes de la tierra. Eso quiere decir que la tierra fue creada para nosotros y no nosotros para la tierra. Diga conmigo, la tierra. La tierra fue creada para nosotros. Ahora piense por un momento, por favor. Quiero que analice algo. Cuando nosotros fuimos creados, como en todo nacimiento, nos pusieron un nombre. Diga conmigo, un nombre. Cuando nosotros fuimos creados, nos pusieron un nombre. Quiero que lo lea conmigo, por favor. Vamos a analizarlo. Primeramente, lo ha leído conmigo, Job capítulo 38, verso 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Verso 20, por favor. Creo que es en el 20. Acompáñenme ya rápidamente para que podamos corroborarlo. Diga conmigo, el hombre más viejo que la tierra. Por favor, dice en el 21 entonces, verso 21. Job capítulo 38, verso 21. Dice, ¿sabías tú porque ya hubieses nacido? Qué versión complicada esa. Es la única versión que tenemos, ¿no? Ok, dice, o porque es grande, diga conmigo, es grande el número de tus días. Luego usted lo corrobora en la Reina Valera 1960 actualizada, ¿sí? Diga conmigo, el hombre más viejo que la tierra. Cuando el hombre fue creado, al hombre le pusieron un nombre en el espíritu. Cuando usted nació biológicamente, sus padres le asignaron un nombre. Pero cuando usted y yo nacimos, diga conmigo, nacimos, o cuando fuimos creados en el espíritu, nos pusieron un nombre. Diga conmigo, un nombre. Venga conmigo, por favor, a la Biblia para que lo analicemos. Acompáñenme al libro de Apocalipsis. Perdónenme que corramos, pero necesito hacerle la introducción para que usted me pueda entender esta noche. Apocalipsis capítulo, por favor, 3, verso 5. Y Apocalipsis luego capítulo 20, verso 12. 3:5 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Diga conmigo, propósito. Entonces, cuando nosotros fuimos creados en el espíritu, a nosotros nos pusieron un ¿qué? Diga conmigo, un nombre. El evangelio de alguna manera consiste en nosotros, mientras transitamos por la vida del evangelio, en enterarnos cómo es nuestro nombre. O sea, cuál es nuestro propósito. Ya que el nombre es igual a ¿qué? A propósito. Lo más triste que nos podría pasar sería de alguna manera cursar el evangelio toda la vida y no enterarme cómo me llamo, o sea, conocer mi nombre. Diga conmigo, mi nombre. O sea, entender mi propósito. Por eso es que la palabra propósito de alguna manera está codificada detrás de lo que en la Biblia entendemos como nombre. Mírelo conmigo. Apocalipsis capítulo 3, verso 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su ¿qué? Del libro de ¿dónde? De la vida. Diga conmigo, no borrarán mi nombre. No borrarán mi nombre. Ok, entonces la Biblia muestra que nosotros tenemos un nombre. Por supuesto que no es el biológico. Diga conmigo, no es el biológico. Es un nombre, por favor, es un nombre secreto que la propia Biblia en el libro de Apocalipsis dice que nadie conoce. Diga conmigo, un nombre secreto. Eso quiere decir que el secreto, por favor, de nuestro propósito, ese secreto está codificado. Mientras usted viene a la tierra, usted viene a enterarse, viene a conocer, viene a saber cuál es su ¿qué? Propósito. Diga conmigo, mi nombre. O mi propósito. Es lo mismo. Por favor, Apocalipsis capítulo 20. Venga conmigo. Verso 12, por favor. Estamos en la introducción. Téngame paciencia por un momento. Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Fíjese lo que dice la palabra del Señor con respecto a este misterio. Quiero mostrarle algo. Dice la escritura entonces, acabamos de leer, y no borraré su nombre del libro de la vida. Présteme atención con respecto al 20:12 de Apocalipsis. Dice: vi a los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros, diga conmigo, los libros. Los libros. Esa palabra, los libros, denota la idea, por favor, los libros, denota la idea de que estamos hablando de más de un libro. Diga conmigo, más de uno.
Entonces dice, y los libros fueron abiertos. Y luego dice 2 puntos y dice, y otro. Diga conmigo, y otro. O sea, por lo menos 3. Voy a repetirlo nuevo para que nadie vaya a quedar aquí colgado. Miren lo que dice, por favor. Dice, y los libros, diga conmigo, los en plural. O sea, más de uno, por lo menos 2. Y dice, y otro. O sea, ¿cuántos? 3. Por lo menos 3. Luego más abajo va a aclarar 2 de los 3. Dice que uno de ellos, o el último, dice, y el otro libro fue abierto. ¿El cual es el libro de qué? De la vida. Ahí es donde está escrito nuestro propósito. Diga conmigo, propósito. Ahora, miren lo que dice. Y fueron juzgados, por favor, está hablando ahora de otros libros. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hemos dicho que por lo menos son ¿cuántos libros? Pero hemos entendido que ahí habla de por lo menos 2. Habla número 1 del libro de la vida, número 2 del libro de las obras. Diga conmigo, de las obras. Pero hay otro tercer libro en Malaquías capítulo 3 verso 16. Acompáñenme por favor. Diga conmigo, 3 libros. Quiero que me acompañen para que lo podamos entender, por favor. 3. Malaquías capítulo 3 verso 16 de la palabra del Señor. Malaquías 3:16. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Otras versiones dicen para los que honran su nombre. Entonces tenemos el libro de la vida, el libro de las obras y el libro de los que honran. El libro de los que honran. Déjenme explicarles algo que es importante que nosotros entendamos, por favor. El Señor Jesús, mientras estuvo en la tierra, nos habló de estar inscrito en los cielos. Los discípulos salieron a hacer la tarea por favor de la obra, y cuando volvieron dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo que no se gozaran de que los demonios se sujetaban, sino más bien de que sus nombres estaban inscritos no en el libro de la vida, sino en los cielos. Diga conmigo los 3 libros. Está inscrito en los cielos, no es solamente estar inscrito por favor en el libro de la vida. Estar inscrito en los cielos es estar inscrito por lo menos en ¿cuántos libros? 3. Todo en el universo Dios lo creó para que funcione de 3 en 3. Dígalo conmigo, de 3 en 3. Todo en nuestro ámbito para que funcione tiene que funcionar de 3 en 3. Las finanzas funcionan de 3 en 3. Por eso es que funciona ofrenda, diezmo y primicia. 3 en 3. Cuando yo solo digo todos, Espíritu que Dios, sabemos que tenemos padre de fe, que son Daniel y su esposa, pero también sabemos, por favor, de que tenemos padres biológicos. Diga conmigo, 3 paternidades. Un hombre tiene que estar completo. Dígalo conmigo, completo. Por favor, venga conmigo rápidamente para que entendamos lo siguiente. Entonces la Biblia dice, por favor, Apocalipsis capítulo 20 verso 12, de que los libros fueron abiertos. Apocalipsis capítulo 3 verso 5 dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Déjenme contarle algo rápidamente. Pienso sinceramente que nosotros vamos a comparecer delante del Señor un día. Lo dice el mismo libro de Apocalipsis. En la Biblia aparece eso como el juicio delante del trono blanco. O sea que todos vamos a comparecer delante de Él. En aquel día dice la palabra que algunos serán levantados para honra y otros dice para deshonra y confusión perpetua. Eso quiere decir de alguna manera que en aquel día se pasará de alguna manera una especie de lista donde nos llamarán por nuestro nombre, pero no por nuestro nombre biológico, sino por el nombre que nosotros tenemos en el Espíritu. Será para honra aquellos que se ocuparon de conocer su nombre, será para deshonra y confusión perpetua aquellos que no conocen el nombre del propósito de su vida. Diga conmigo, propósito. Es muy importante que entendamos de que vamos a ser, por favor, llamados por aquel nombre. Diga conmigo, por aquel nombre. Pero la idea es que en aquel día ninguno de nosotros sea confundido. Por eso el Señor dejó establecida la iglesia del Señor en la tierra, para que en medio de su iglesia usted pueda conocer su nombre.
Tóquelo por favor al vecino y dígale: cabezón, necesitas entender tu nombre. Diga conmigo: mi nombre. Necesito entender cuál es mi nombre. Diga conmigo: mi nombre. O sea que necesitamos entender cuál es nuestro propósito. No sirve absolutamente de nada cursar el Evangelio sin descubrir cuál es mi propósito. Hemos nacido, por favor, con